Buenos días, mi nombre es Vanessa Velázquez y voy a hablarles referente a los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra representan el marco del derecho internacional humanitario. Está conformado por 4 convenios y 2 protocolos, los cuales buscan limitar los efectos de los conflictos armados internacionales y no internacionales, estableciendo ciertos reglamentos en el actuar de los participantes. El derecho internacional humanitario también es conocido como derecho de guerra o derecho de los conflictos armados y comprende 2 ramas. Los convenios de Ginebra dedicados a la protección de las víctimas y el derecho de la Haya para conducir lo relacionado con las obligaciones de los beligerantes durante el tiempo en que tiene lugar las hostilidades. En primer lugar, hay que hablar de los orígenes del derecho internacional humanitario. Este se inicia entre 1860 y 1870, cuando el suizo Henry Durand se traslada a Solferino, pasa por Solferino, mejor dicho, y se encuentra con los restos de una batalla que había ocurrido 2 días antes entre el ejército austriaco y el ejército francés. En virtud de toda la masacre que este vio, decidió organizar a la sociedad, a la comunidad que se encontraba para prestarle una serie de apoyos o primeros auxilios a estos soldados, llevándolos, tratando de trasladarlos a lugares más adecuados, como lo fue la iglesia, prestarles ciertos primeros apoyos, darles ciertos alimentos, ayudarlos, incluso simplemente escuchándolos, dándole cierta calidad de más de personas y menos de combatientes. Al regresar a Suiza se le hizo imposible olvidar todo lo que había vivido, razón por la cual decide plasmar sus pensamientos en un libro conocido, Recuerdos de Solferino, el cual publicó por su propia cuenta y después se encargó en distribuir entre familiares, amigos y la aristocracia. En este libro se planteaban 2 ideas. Primero, la necesidad de instituir una organización para socorrer a los militares heridos y en segundo lugar, la necesidad de crear un tratado internacional para garantizar la protección a los heridos en el campo de batalla. Este convenio vendría a convertirse en lo que hoy conocemos como el primer convenio de Ginebra. Más tarde, el 17 de febrero de 1863, se lleva a la realidad la primera idea o propuesta de Dunant, fundándose el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos que componen el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja? Pues está compuesto por 3 organismos. En primer lugar tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual es una institución independiente con su propio estatuto y se compone principalmente por ciudadanos suizos y su sede principal se encuentra en Ginebra. Este es un organismo que funge como intermediario, lo que le da un carácter de neutralidad durante los conflictos armados, ya sean de carácter internacional o no internacional, y tiene como objetivo favorecer a los heridos y enfermos en el campo de batalla. En segundo lugar tenemos a la Federación Internacional de la Sociedad de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Esta está integrada por todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja que existen en el mundo. Esta posee estatutos propios y tiene su sede principal en Ginebra. Este organismo es el encargado de coordinar las operaciones junto con las otras sedes de las sociedades, todo esto en favor de las víctimas. Y en tercer lugar tenemos las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las cuales son organizaciones nacionales de la Cruz Roja en cada país. Estas son organizaciones que son independientes y trabajan conjuntamente
con los gobiernos nacionales y con las comunidades, todo esto en pro de que tenga lugar, se puedan llevar a cabo los distintos proyectos emanados por la Cruz Roja. Luego, ahora bien, tenemos la Cruz Roja Venezolana, la cual fue fundada el 30 de enero de 1895 en virtud del deseo de Venezuela de cumplir con lo establecido en el Convenio Internacional de Ginebra. Esta fue instituida en 1864, conmemorando el centenario del nacimiento de Antonio José de Sucre. Y su primer presidente fue el abogado inglés Vincent Kenneth. Ahora tenemos el emblema del movimiento. Este se encuentra descrito en el artículo 38 del primer convenio de Ginebra. En este se establece de que sus colores vienen a hacer un homenaje a la bandera suiza. En el caso de los países de religión islámica, para evitar confusión con la cruz católica, en vez de utilizar la cruz roja sobre un lienzo blanco, estos utilizan una media luna roja sobre un lienzo blanco. Hay que considerar que la visión de la necesidad de un emblema universal también fue dado por Henry Dunant. Luego tenemos el uso de emblema a título de protección, de protector. La utilización de los emblemas viene dado para proteger a las personas, ya sean los miembros del servicio sanitario, de las Fuerzas Armadas, voluntarios, etc. Esta protección también se extiende a medios de transporte como lanchas, buques, helicópteros, etc. y a las unidades sanitarias, ya sean hospitales, puestos de campaña, etc. Este emblema se puede utilizar de dos maneras. Uno, a título protector, que es el que ya vimos anteriormente, y la cruz roja o la media luna roja viene a ser más grande, en dimensiones más grandes. Sin embargo, también lo tenemos a título indicativo, en el cual es más pequeño y a su alrededor lleva la nomenclatura de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja del país. Luego tenemos los abusos del uso del emblema. El abuso en el uso del emblema acarrea ciertas consecuencias tanto a la institución como a los individuos que realizan este abuso. Este abuso también puede conllevar ciertos actos, como por ejemplo la imitación para que se venda más un producto, la usurpación de la forma y la perfidia, la cual es una acción que se considera que es la de peor gravedad, debido a que esta consiste en que los miembros de una armada utilizan el emblema para cubrir su estatus de combatiente. Ahora tenemos los convenios de Ginebra. El primer convenio de Ginebra fue firmado en 1864, al año siguiente de la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto con el fin de lograr un acuerdo universal sobre ciertos derechos primordiales de las personas. El primer convenio de Ginebra viene a definir las bases sobre las cuales se descansa el derecho internacional, el cual busca proteger a las víctimas durante los conflictos armados. Este fue adoptado por primera vez, como ya se dijo, en el 64, sin embargo, con el transcurrir del tiempo sufrió distintas modificaciones, primero en 1806, luego en 1929 y para finalizar en 1949. Este se encuentra intrínsecamente ligado con el Comité Internacional de la Cruz Roja. El primer convenio de Ginebra busca proteger a los soldados que no participan en las hostilidades. El primer convenio constaba con 10 artículos, sin embargo, ya la última adaptación que se le hizo
llegó a estar constituido por 64 artículos. Este brinda protección no solo a soldados heridos y enfermos, sino también al equipo, a las personas, a los centros médicos, a los capellanes militares, a los civiles que de forma espontánea toman las armas. El segundo convenio de Ginebra es una copia del primer convenio. La diferencia es que se traslada el conflicto al mar. La primera vez que este fue utilizado fue durante el conflicto de las Islas Malvinas Falkland. En su contenido se establecen distintas características, como por ejemplo la utilización del emblema en buques y helicópteros, por ejemplo. La protección de este convenio abarca barcos hospitales, personal médico, civiles que acompañan las Fuerzas Armadas, además de obviamente a miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren heridos, enfermos o náufragos. El tercer convenio de Ginebra hace referencia a los prisioneros de guerra. Este convenio fue firmado, ratificado por primera vez en 1929 y luego tuvo su evolución en 1949. Las personas que se ven beneficiadas con este convenio son los miembros de las Fuerzas Armadas, las milicias voluntarias y los civiles que acompañan las Fuerzas Armadas. Luego tenemos en último lugar el cuarto convenio de Ginebra, el cual nos recuerda que los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en evidencia las consecuencias devastadoras que tuvo la guerra, y por lo tanto surge la necesidad de proteger a los civiles durante este tiempo de guerra, y no solo a los civiles, sino que este convenio va más allá y busca también proteger a los bienes de estos civiles y ciertos bienes de la nación. Luego tenemos los protocolos, que son 3. El primero de 1977, el cual es relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales. Para el 2011 había sido ratificado solo por 17 países. Luego tenemos el protocolo segundo de 1967 también, el cual es relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales. Este sí fue ratificado por aproximadamente 167 países aproximadamente. Y el tercer protocolo del año 2005, el cual habla acerca del nacimiento del cristal rojo, que viene a ser el tercer emblema de la Cruz Roja, el cual ofrece la protección de la Cruz Roja. Este es una insignia que brinda cobertura, igual que la Cruz Roja, igual que la Media Luna Roja. Este surge debido a que habían países que utilizaban insignias como por ejemplo el león rojo en el caso de Kazajistán, que la cobertura, que realmente no les ofrecía una cobertura debido a que esta insignia era de hecho, mas no tenía el derecho para proteger. Muchas gracias.